datos e infraestructura en la administración de servicios, es decir, lo público, la gestión del sector público de la administración. Tenemos que darle participación a los recursos del sector privado, fundamental, involucrar a la ciudadanía y a la academia, a la población y crear un ecosistema de socios en la cadena de valor. Yo me voy a referir en particular al concepto, al aspecto participativo y privado de cómo podemos empezar a generar esa hiperconectividad que requiere la ciudad. Tiene que ver con las compañías eléctricas. Las compañías eléctricas durante los últimos 150 años han venido funcionando como ustedes lo observan aquí, con una jerarquía que ha sido claramente delimitada. Tenemos la fase de generación, transmisión, distribución y los consumidores. Es una jerarquía que es estática y que tiene un flujo que es unidireccional, desde la generación hasta el consumidor final. Sin embargo, eso está empezando a cambiar. ¿Y cuáles son esas fuerzas que están empezando a generar ese cambio en lo que denominamos las eléctricas del futuro? El primero, que estamos entrando en un proceso de generación distribuido. Y en eso los países nórdicos son maestros en la adopción de tecnologías renovables no convencionales. Y una de las razones fundamentales por las cuales el fenómeno de generación distribuido se está dando es por los bajos costos que la tecnología hoy en día representan. Veía yo en un foro la semana pasada, colocando el ejemplo de India, que es un país que tiene la escala necesaria para empezar a mostrarnos esa tendencia a la baja de los recursos distribuidos, que para el año 2010 el costo de kilovatio hora estaba alrededor de 11 rupias. El año pasado, en el 2018, el kilovatio hora se estaba negociando a 3.3 rupias y estiman que para el 2021 el costo del kilovatio estará por debajo de una rupia. Con lo cual, en algún punto, y si las tendencias llegan a mostrarse de esa manera, eventualmente inclusive para las compañías eléctricas se van a encontrar con un escenario donde el costo de la electricidad tenderá a cero. Muy interesante. Por otro lado, cuando empezamos a hacer inyección de elementos de distribución de energía dentro de la grilla eléctrica, empezamos a ver fenómenos de variabilidad. Empezamos a tener múltiples elementos de inyección y extracción de la electricidad en la red. Eso requiere que los operadores de las redes eléctricas empiecen a colocar mayor inteligencia en la red para manejar esa variabilidad. Y ese elemento de inteligencia es el que en últimas vamos a tener que analizar y ver cómo lo podemos aprovechar dentro de la construcción de las ciudades inteligentes. Estamos experimentando entonces un cambio de paradigma, una dinámica en la generación de energía y en la disponibilidad de recursos que van a estar distribuidos, una jerarquía flexible desde la generación y al consumo, y empezamos a observar entonces que ya no tenemos flujos unidireccionales, sino flujos bidireccionales. Eso significa que para poder controlar cada uno de esos flujos bidireccionales, que pueden observarlo en los vehículos eléctricos, observarlo en los elementos de almacenamiento de energía, en los paneles solares, en la energía eólica, etcétera, etcétera, donde ya el concepto mismo del consumidor cambia a convertirse en un productor y consumidor de energía, lo que denominamos el prosumer. Todos ese tipo de elementos dentro de la red que empieza a ser supremamente compleja requieren control. Las compañías eléctricas tienen que desarrollar control para poder hacer que esto funcione. Y el control implica, entre otras cosas, desarrollar una red de telecomunicaciones que tiene que llegar prácticamente a todos los rincones de cobertura de las compañías eléctricas. Las compañías eléctricas tienen activos que son absolutamente estratégicos para desarrollar una ciudad inteligente: postes, ductos, electricidad. Al empezar a entender esta dinámica de las compañías eléctricas y entender que esas compañías van a tener que construir una red de telecomunicaciones que probablemente su huella geográfica va a ser muy similar a la de la ciudad, vamos a entender que dentro de la P de participación y de privado, este tipo de organizaciones, por la dinámica propia que están teniendo,
van a jugar un rol importantísimo en la construcción de la capa de hiperconectividad de las ciudades. De hecho, lo que hemos venido observando ya en Latinoamérica y en algunos países como Argentina, Chile y Brasil, que son países que están avanzando muchísimo en la adopción de recursos energéticos renovables, es que de hecho se han vuelto, las compañías eléctricas se están migrando a denominarse, a adoptar nuevos esquemas de negocios, se están volviendo utelcos, compañías que además ofrecen servicios de telecomunicaciones o que son socios de redes neutras o redes mayoristas. Y las ciudades, reconociendo este fenómeno, han entendido que este tipo de plataformas van a ser uno de los elementos críticos sobre los que se van a construir las ciudades inteligentes, por lo menos en esa capa que observábamos, que era la capa de conectividad. Habrá también el aspecto en el cual inclusive los postes van a empezar a evolucionar, vamos a tener el Smart Pole o el poste inteligente, en el cual se va a convertir en un elemento en el cual se van a sostener muchos de los sensores que van a estar alrededor de una ciudad. Ese es otro elemento que es fundamental en los procesos de evolución de ciudades inteligentes. Y vamos a tener, por supuesto, ellos van a evolucionar también en algunos de los casos de los que denominábamos verticales, porque para ellos es absolutamente fundamental desarrollar los esquemas de medición inteligente. La regulación los obliga. En Colombia, desde el año pasado, ya existe una resolución donde se les pide a las compañías eléctricas que hagan un reemplazo de sus medidores analógicos a los medidores digitales, y para el año 2030 tiene que estar completo en las ciudades el 95% de esta migración. En el tema de iluminación inteligente, las ciudades están evolucionando en este aspecto porque, digamos, tienen un componente de ahorro allí. Sin embargo, y eso tiene que ver mucho con la horizontalidad del fenómeno, antes de entrar en procesos masivos de medición inteligente, es claro de que tenemos que mirar cuál es el efecto de eso en la seguridad de las ciudades, y la policía va a tener mucho que hablar aquí. Con este slide estoy terminando, les estoy dando las gracias y les presentamos, por tanto, una posible aproximación de cómo pueden crecer las ciudades inteligentes. Muy gentiles.